Buenas, profesora. Mi nombre es Ricardo Colmenares y le voy a explicar sobre el sistema de gestión de base de datos. Es un paquete de software que proporciona una interfaz para que usuarios y aplicaciones interactúen con una base de datos. También tenemos la importancia que es que accedan a los datos de la empresa, por ejemplo, para crear relaciones sólidas entre los datos, para hacer búsqueda de datos de forma eficiente, para introducir información nueva, modificar la existente o eliminar si ya no es necesario. También tenemos la diferencia entre base de datos y sistema de gestión de base de datos, que por ejemplo tenemos la funcionalidad que el sistema de gestión de base de datos proporciona una interfaz y la base de datos no es almacenar los datos. Seguridad de control, escalabilidad, integridad de los datos e interacción con el usuario. Tenemos la evolución. Tenemos un sistema de navegación que antes se guardaba por registro y se usaban punteros para acceder a esos registros. Tenemos en los 70 un sistema relacional que se empezaron a crear las tablas, que hoy en día las imágenes son empresas ya o proyectos que van con la mano de lo que se está hablando en ese momento. Tenemos los finales 70, tenemos el SQL, que ya es un lenguaje que se está estableciendo y se empezó a usar. Tenemos el 1980, que es orientado a objetos, que ya ahí las tablas estaban tomando forma, por ejemplo, si una persona, la tabla tenía cédula, nombre, apellido, etc. En los 2000 tenemos el NoSQL, que ya es donde las interfaces empiezan a mejorar, y el 2010 tenemos los archivos XML. Tenemos ventaja. La ventaja es que en los archivos, los sistemas de gestión de base de datos trata con archivos más grandes, con datos con datos más complejos. En los archivos planos son datos no complejos y de menor tamaño, entonces tiene mayor ventaja el sistema de gestión de base de datos. Las desventajas son los costos, por ejemplo, la compresión de datos, la capacitación personal y hardware y software. La complejidad tenemos que es de difícil aprendizaje, requiriendo personas calificadas, es decir, que el sistema de gestión de base de datos es muy complejo de utilizar, pero que se necesitan expertos para lograr. Tenemos el consumo de recursos, por ejemplo, potencia de procesamiento, el rendimiento y el almacenamiento. Tenemos las tendencias actuales en sistemas de gestión de base de datos, por ejemplo, la nube, son servicios de base de datos a los que se accede a través de una plataforma en la nube de Internet. O sea que es una base de datos en la nube. Tenemos base de datos en memoria, que ya es que no utiliza tanto del CPU, sino que actúa más de la RAM y tiene unos procesos lógicos que mejoran y almacenan en el disco. Tenemos el Big Data y sistema de gestión de base de datos distribuido, que el Big Data son archivos, trato de datos más grandes, o sea, se van guardando más grandes y sistemas de distribuidos es que son diferentes servidores con diferentes sistemas múltiples de base de datos distribuidas en una red web. Y la integración de inteligencia artificial, su función principal en la base de datos moderna es automatizar tareas que antes eran manuales. Es decir, que la inteligencia artificial ayuda con el manejo que antes era manual. También tenemos los criterios para elegir una base de datos, por ejemplo, la seguridad, control de acceso, auditoría, cifrado, recuperación y respaldo. Escalabilidad y rendimiento, por ejemplo, en escalabilidad tenemos escalado, o sea, hacia arriba, que son, por ejemplo, mejorar RAM, CPU, etcétera. Y el escalado, que es en horizontal, que mejora eh, que es mejor personal para estos sistemas de gestión de base de datos. Tenemos en rendimiento, evaluar la optimización interna y considerar el tipo de carga. En requerimientos del sistema tenemos requisitos de transaccionalidad, es decir, que sean buenos en la transmisión de datos y tipo de datos y estructura y requisitos de hardware y software. Tenemos soporte y comunidad, por ejemplo, personal autorizado y soporte oficial. Tenemos comunidad y documentación. O sea que hay una comunidad detrás con una documentación ya preestablecida. El coste de licencia versus software libre es que el costo de licencia, por ejemplo, si tú pagas con una licencia, ya exige el pago por el uso, te mantiene ¿cómo se dice? Con el mantenimiento y todo lo demás. Por ejemplo, si es un software libre, no, tienes que personalizarlo, el mantenimiento también tienes que hacerlo o contratar a alguien que sepa, es decir, que sería casi lo mismo. Después tenemos retos y desafíos de los sistemas de gestión de base de datos. Por ejemplo, manejo de grandes volúmenes de datos. La necesidad de analizar los grandes volúmenes de datos demanda cada vez más recursos en la infraestructura de computación empresarial. Es decir, que la base de datos, el sistema de gestión de base de datos tiene acceso a manejos de volúmenes de datos más grandes. Tenemos seguridad ante ciberataque. Un ciberataque puede comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus datos, así como interrumpir sus operaciones comerciales y su reputación. Y alta disponibilidad y tolerancia al fallo. Es más estricta y costosa, mientras que la alta disponibilidad puede permitir una degradación del rendimiento temporal durante la computación real. Gracias. Esta fue mi defensa.